Va a comenzar la mesa redonda, pero para ello es necesario que se incorporen los anteriores directores. En primer lugar, don Javier Gallego Roca, anterior director de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y catedrático del Departamento de Construcción Arquitectónica de la Universidad de Granada. Don Juan Calatrava Escobar, anterior director de la Escuela y catedrático del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Universidad de Granada. Don Amadeo Benavén Climent, anterior director de la escuela, pero catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, que no va a estar presente, pero proyectaremos una entrevista que se ha grabado previamente. Y don Emilio Herrera Cardenete, anterior director de la escuela y profesor titular del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de nuestra universidad. Y el actual director, José María Manzano Jurado, que va a ser el moderador de la mesa. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Pilar. Bueno, yo me gustaría que este acto sea un acto sosegado y cómodo, y yo voy a actuar de moderador y voy a hacer una serie de preguntas provocadoras y os dejo ya después que cada uno exprese lo que quiera contarnos de estos 25 años, que creo que tiene mucha historia. Yo empezaría por ti, Pilar, que además participaste, eras vicerrectora de... Yo te dije que había una fotografía con tu abrigo de Astracán. Hoy en día no lo llevaría. Y quiero que, bueno, que nos hagas como esa primera visión, porque todos no lo hemos conocido, lógicamente, esos momentos iniciales de la escuela, cuando se pertreñaba en la universidad, con esa dificultad que había, por lo que he comentado antes, de esa pugna con otra universidad para tener la escuela de arquitectura, y que al final nos llevamos el gato al agua, como se suele decir, ¿no? Pues, ¿qué visión recuerdas tú de aquellos momentos, de aquellos tiempos para contárnoslo? Bueno, yo creo que no hace falta el micrófono, pero bueno, por si las moscas. Yo recuerdo una época en la que en la Universidad de Granada existía, hablo de a partir del año 89, estaba en el equipo del rector Rivas, y estábamos viendo ya cómo desde la Junta de Andalucía, a propuesta y a petición de todos los partidos políticos, que esto a veces se olvida, pues se iban a crear la Universidad de Almería, de Jaén y de Huelva. En Granada empezó a cundir entre nosotros un sentimiento de pérdida. Y ante esa pérdida, bueno, pues empezamos todos a pensar que había que solicitar, que Granada no podía perder. Saben todos que esta ciudad siempre nos hemos instalado, a veces con razón, otras veces no tanto con tanta razón, un poco en un sentimiento de estar abandonados, de estar alejados, de que hemos ido perdiendo todo. Y es cierto que en buena parte eso es así, ¿no? Pero también a veces nosotros no hemos sabido responder ante eso que estaba ocurriendo en una transformación de la sociedad lógica. En aquel momento, bueno, había una demanda importantísima por parte, digo, de todos los partidos políticos y de la sociedad civil de estas tres ciudades para que fuesen universidad. Se empieza a trabajar en ver una planificación, y allá el equipo del rector Morillas, que además entiende perfectamente que los estudios más técnicos que teníamos en Jaén y Almería eran las politécnicas, la Politécnica de Linares, la Politécnica en Almería, los estudios técnicos de la Universidad de Granada estaban allí. Y entonces, bueno, pues se veía que se perdía una fortaleza muy importante en cuanto al desarrollo de lo que era una universidad generalista como es la Universidad de Granada. Y empieza un movimiento importante de ver o de reconocer que ahí nuestros compañeros de aparejadores de la Escuela de Arquitectura Técnica, algunos de ellos aquí presentes, el Departamento de Construcciones Arquitectónicas, estoy convencida que Emilio y que Javier después hablarán desde esa vida de inicio, y el propio Juan, se empieza a ver la necesidad de que en Granada hay capacidad suficiente para desarrollar una escuela superior de arquitectura. Contábamos con un potencial importantísimo en aparejadores, con un profesorado altamente cualificado, con un reconocimiento nacional de nuestra escuela, y se veía que era un germen extraordinario para este desarrollo posterior.
En estas cuitas políticas que existen y siempre existen, estas discusiones de dónde va a ir un título, dónde va a ir a otro, bueno, pues aquí surge una iniciativa muy potente por parte del presidente del Colegio de Arquitectura Oriental, lo que hemos estado comentando antes, de Hernández Peci, que empieza a hacer una idea de que la segunda escuela de arquitectura en Andalucía tiene que ir a Málaga. Tiene que ir a Málaga porque está todo el potencial de desarrollo de la Costa del Sol, el número de colegiados es muy superior en Málaga a lo que puede haber a Granada, pero no olvidemos que también dentro de Granada, del propio colegio en Granada, hay voces que discrepan y no entienden por qué se necesita otra escuela en esa competitividad profesional que comentaba antes. Y esto lleva a que a veces el rector Morilla decía, me encuentro solo ante esta petición, solo digamos en un concepto muy genérico, y es cierto, y también he comentado que Florentino García Santos, que era vicerrector de planificación, una persona extraordinaria en la historia de nuestra universidad, y lo destaco a él porque desgraciadamente no está ya entre nosotros, él luchó, peleó, buscó quién podía venir, quién podía, qué planes de estudio, recuerdo, eran los más acertados para poder, y en aquel momento se elige un director comisario, esa era la palabra, que fue el profesor Gallego Roca, firmemente convencido desde toda su historia de restauración, unido ese conocimiento a esa necesidad de que estuviesen aquí los estudios. Se convence a la consejería, se convence a todo el mundo, y una vez que ya estamos así, que nos ponemos todos en la misma línea, a trabajar en ese sentido. Siguiente paso, un edificio. ¿Qué edificio se busca? Bueno, pues la universidad estaba en un momento bueno en cuanto a expansión de infraestructura, no desde luego coincide con el que tenemos actualmente, pero era un momento de crecimiento importante, y entonces también los estudios de Bellas Artes, jóvenes necesitaban un espacio, estaba arquitectura, había también una planificación y reestructuración, ha salido el edificio de San Jerónimo ahí en esos inicios, esa foto del profesorado en los primeros años. Y en esto aparece, bueno, pues el ejército estaba, digamos, en una desamortización, entre comillas, de su patrimonio, y ofrecen el edificio a la universidad. La universidad primero lo adquiere con la idea de que fuese para Bellas Artes. Este edificio se adquiere para que vaya a Bellas Artes, pero Bellas Artes, recuerdo que el decano entonces era el profesor Ricardo Marín, vienen y dicen que ellos aquí no entran, que no entran en este edificio, y que se les queda, que ellos necesitan unos talleres y una serie de cosas. Total, rápidamente el profesor Gallego Roca, hábil y todo, como siempre, dice arquitectura, y entonces, bueno, pues ya se decide que arquitectura. Estoy convencida que en algún momento en Bellas Artes se han arrepentido de ello, pero bueno, tienen un edificio magnífico, lo que era el antiguo manicomio de nuestra ciudad, pero es un edificio también histórico con un reconocimiento importante. Surgen los primeros, empiezan las primeras contrataciones a partir de jóvenes arquitectos del colegio. En la foto aparece Jiménez Artacho, Eduardo, está ahí, aparece Pepe Ibáñez, quiero también ver, de los que conozco, está Antonio Gómez Blanco, está Antonio Blanco, Joaquín, en fin, que Joaquín están Casado, varios compañeros entonces, y surgen a partir de ahí. Yo recuerdo a Rafa Soler también en aquella época muy implicado, a Paco Martínez Manso, en fin, era también con la gente que yo tenía una cierta amistad y relación, y muchas veces me reuní para convencerlos de la bonanza y de la necesidad de que los estudios estuviesen. Los comienzos nunca son fáciles, y en este caso pues tampoco lo fueron, porque además estamos hablando de una carrera muy profesionalizante, con lo cual la fuerza del colegio era importante, y si había todavía un sector dentro del colegio que no entendía bien por qué era necesaria, no ya que por qué estaba en Granada, sino por qué era necesaria otra escuela de arquitectura en Andalucía, pues yo creo que aquello ya acabó, se entendió y se empezó a trabajar. Tras unos años de nomadismo, los primeros estudiantes empezaron a trabajar, y recuerdo que desde el principio se hacían concursos de diseño de obras del propio patrimonio de la universidad. Recuerdo una carpeta que se hizo sobre el patrimonio de la universidad, donde está todo el Colegio Máximo, el Hospital Real, el Palacio de las Columnas, San Pablo, etcétera, con dibujos que salieron del propio centro. Y desde siempre ha habido algo que yo quiero destacar, y lo he comentado en la introducción, no solo el valor académico que ha tenido, sino la integración perfecta, uno, en la propia comunidad universitaria de Granada,
en la propia escuela de entre profesorado, personal de administración y servicios y estudiantado, y su concepto de valor social, de responsabilidad social, de universidad ciudadana, de imbricación con el territorio donde está. Y eso yo creo que ha sido una de las fuerzas y de la importancia que la escuela tenga ese reconocimiento y de que la escuela nos encontremos hoy muy orgullosos. Tenemos por delante retos, tenemos muchos retos. El principal reto, como estamos viendo, es la formación del estudiantado. Yo también defiendo que totalmente esta división en grado y máster no conduce a nada, es un error tremendo, y así se lo trasladé la semana pasada al ministro en una reunión que tuvimos miembros de la Comisión Permanente de CRUE, en el que le explicamos que la reforma que se hizo en planes de estudio está afectando muchísimo a la ingeniería y está afectando mucho también a la arquitectura superior. En esa idea de que no se puede tener un título que no conduce a nada, los estudiantes cuando entran con cierto despiste de qué van a hacer, no solo hacen el máster o no tienen todas las competencias que se requiere para el ejercicio profesional. Y bueno, tenemos además la suerte, se ha constituido una comisión de trabajo que ya está finalizando entre la CRUE, la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, y el Ministerio. En esa comisión hay 3 miembros, está el rector de Santander, está la rectora del País Vasco y está como miembro técnico destacado la vicerrectora de Granada, María López Jurado, que están viendo todas las posibilidades que tenemos de una reforma del decreto, hasta dónde podemos llegar. El papel, y ayer por la tarde se lo trasladaba también a la directora de la Escuela de Caminos, Canales y Puertos, que está aquí presente, y a miembros de su equipo, de la necesidad importante de los integrados. Pero lo integral no es la solución. Lo integral no es la solución, en primer lugar, porque no todas las universidades lo quieren. Solamente lo quieren las universidades politécnicas y las que somos muy generalistas, pero muy grandes, por ejemplo, Sevilla y Granada. El resto de universidades no quieren esto. De hecho, en Madrid, que también funciona como un distrito único, solo lo puso en marcha la Politécnica de Madrid, no lo puso la Complutense, ni la Carlos III, ni la Rey Juan Carlos, ni Alcalá, no lo ha puesto ninguna de las públicas. En Andalucía, cuando el año pasado estuvimos en la reunión, yo no estuve, está el vicerrector de estudiantes, en la reunión del distrito único, los únicos que votamos a favor fuimos Sevilla y Granada. Entonces estamos en una situación que tampoco podemos engañar a la sociedad, tenemos que explicarle claramente qué vamos a hacer, qué queremos y lo que es necesario. Y en eso es lo que se le está trasladando al ministro, al ministerio, para ver hasta dónde podemos llegar. Por otra parte, creo que la integración de arquitectos, tanto en el Departamento de Construcciones Arquitectónicas como en impresión gráfica, en todo el ámbito de proyectos y en otros, como en estructura, etcétera, es potente. Esa cifra de un 50 y tantos % de doctores es fundamental para un desarrollo de una escuela que necesita proyectos de investigación, a partir de proyectos de investigación. Y lo he hablado mucho con el profesor Calatrava, lo hemos estado viendo, la necesidad de tenerlo para poder tener unas líneas específicas de investigación y tener un programa de doctorado en el que estamos trabajando. Y venimos trabajando, lo que pasa es que tenemos los requisitos tanto de la DEVA como la NECA, la agencia de acreditación, que requieren que esto tenga un determinado ámbito, unas características que están ahí. Y desde luego la idea, y además está aquí el vicerrector de investigación que ha querido acompañarnos para poder oír. Han estado antes la vicerrectora de responsabilidad social y la vicerrectora de docencia en la exposición, y ahora está para oír un poco esa idea, la fortaleza en investigación. Hay grupos muy potentes, hay grupos ya consolidados, hay grupos emergentes, y en esa línea de trabajo que está siguiendo el vicerrectorado de investigación vamos a potenciar ahora. En el plan propio que se ha aprobado de investigación este año aparece ya una línea específica para nuevos ámbitos que tienen que desarrollarse, para un apoyo y una fortaleza que sea necesario en algo que en esta universidad debemos de evitar, y es un desequilibrio entre áreas. Es cierto que la trayectoria histórica no es la misma, pero ahí estará. Y también el compromiso de incorporación a la unidad técnica de un equipo, queremos fortalecerla, de que, pero bueno, esto vendrá más adelante cuando empecemos campaña, ahora mismo no quiero, de poder, es muy fácil ahora prometer que van a estar compañeros arquitectos. Y algo importante en el centro, que son los profesores asociados, fundamentales y necesarios, profesores asociados, que también vamos a iniciar un proceso, digamos, de reconversión en el sentido que el que quiera tener una dedicación 100% a la vida académica y esté acreditado pueda ir a la figura que tiene acreditación en cuanto finalicemos con estas listas de espera. Por tanto, esto va a beneficiar. Pero tenemos también
un profesorado asociado fundamental que quiere continuar con su actividad, digamos, privada, y que es necesario para enriquecer la formación académica de nuestro estudiantado. Y en este sentido sí que estamos trabajando con ellos, con un grupo importante, para ver, bueno, en qué manera podemos ir mejorando las condiciones en las que desarrollan esta actuación. Esto también es un proyecto a nivel nacional. Hay una comisión que está trabajando en el PDI para ver cómo esa figura del profesor asociado tiene el reconocimiento total, que no sea una figura que se considere a veces casi esto para los asociados. Esto también es responsabilidad de los propios equipos directivos de los departamentos y de la configuración de un departamento, ¿no? A la hora de elegir el profesor asociado se contrata para una asignatura, unas materias concretas, y esto debe de respetarse. Es cierto que venimos de una época de crisis donde ha habido que echar mano, y permítanme la expresión, a figuras contractuales que respondían a necesidades inminentes, y al final, pues por la estructura de los consejos de departamento y de cómo elegimos las asignaturas a impartir, acaban dando lo que, digamos, de mala manera, lo que no han ido queriendo los anteriores. Esto se acaba. Ahora mismo los contratos se están haciendo directamente a una idea, a un ámbito del conocimiento, porque si es necesaria la figura del profesor asociado, es en base a ese conocimiento y esa formación especial que tiene. Y es en esa en la que nosotros queremos darle reconocimiento. Me callo porque tengo otros compañeros. Muchas gracias, Pilar, por tus palabras. Javier Gallego, todo el mundo te apunta como el gran culpable de que estemos aquí. Yo tengo apuntado entre mis notas pues que has sufrido 3 mudanzas, y recuerdo una vez hablando con el profesor Calatrava que me decía que 3 mudanzas de un mismo edificio equivalía a un incendio. No era una cosa así, me habías comentado. Es decir, prácticamente hemos tenido un incendio en la Escuela de Arquitectura con tanto movimiento de muebles, ¿no? Colegio Máximo, bueno, López Argueta, primera sede. Yo recuerdo, tengo una anécdota personal, y es que la primera exposición que se organizó desde la escuela fue en San Jerónimo, de unos trabajos de análisis de forma de Madrid, y me acuerdo que Margarita me dijo: Javier Gallego está barriendo la exposición, y estaba el director barriendo aquello porque era servicios mínimos. ¿Qué recuerdas de esos 11 años que has sido de director, y que son muchos años, y de esos primeros momentos duros que la mayoría de la gente no lo hemos vivido, y que yo creo que es bueno que se quede aquí patente en esta conversación? Javier. Bueno, para mí duros nada, ha sido una experiencia vital y de agradecimiento y compartido con la actual rectora, porque ella estuvo, ¿no?, de vicerrectora, como se ve. La vida es una serie de circunstancias, ¿no? Y me tocó pues estar, nunca lo hubiera pensado, ¿no?, siendo estudiante en Madrid, viendo a las personas, ¿no?, que luego me iba a sentar con Ricardo Aroca, mi profesor de estructura, ¿no?, pues en las reuniones de directores, que eran muy útiles, porque yo quiero decir que llegué con mucha inexperiencia, ¿no?, en la gestión, ¿no? Pero yo creo que es muy importante oír a la gente, ¿no?, y contar con la gente. Y muchas veces se dice el edificio. Yo quizás, de mi época, lo que más guardo no es el edificio, es la vivencia, ¿no? El edificio fue una, ¿no? Y las vivencias, pues es el personal que tiene la universidad. Yo quisiera representarlo pues en María Ángeles, Luis Carlos, el bibliotecario, los profesores, los alumnos, porque vivimos una aventura. Yo creo que a mí no me gusta mirar hacia atrás, me gusta siempre mirar hacia adelante, ¿no? Es decir, quizás esto que la rectora nos ha planteado es estos próximos 25 años. Yo sí sé que una vez iba un camión de mudanzas y me preguntó un profesor la pregunta que al ver pasar el camión de mudanzas temí, pero se hizo porque era una persona inteligente y veía que divagaba a dónde llevarlo, ¿no? ¿Dónde estaba la escuela? Y entonces iba por la Gran Vía y digo, ahí va la escuela. Y pasaba un señor en chimenea, que era un señor que nos hacía todas las mudanzas. No sé por qué aparecía este señor, cogía todos los trastos y lo iba llevando de un lugar a otro. Uno cambia con los años. Yo hoy decía que no. No sé si el ritmo de aquellos años
de madrugar, era un resorte, era ir, había la inquietud. Sí sé que había una generosidad de la universidad. Yo nunca oí están reunidos, nunca oí esperar una cita. Las puertas se abrieron y esto posibilitó la gestión. Yo creo que esto es muy útil y quiero recordar al rector entonces, Lorenzo Morilla, pero al vicerrector Florentino García Santos, pero a cualquier persona que del mundo universitario pudo colaborar en la creación de la escuela. Ciertamente pasamos por muchos sitios, pero la escuela en una junta decidió esto. La pregunta es, ¿acertamos? Y la escuela desde fuera, yo sí percibo. Ayer venía de un viaje, ¿no? En el avión se hablaba de universidad. En Milán se hablaba de Granada, de la universidad, de la escuela, se conocía. Estamos hablando del Politécnico, de España hay muchas escuelas. Ha despertado un cierto interés y también la escuela, el profesor tiene un arma muy importante, ¿no? Que es la enseñanza y la palabra. La escuela será todo lo que cada profesor o cada uno hagamos para que sea, ¿no? Entonces, el lugar es importante porque yo siempre he dicho, se me ha oído, que una escuela a los pies de la Alhambra es única y ese es un valor de internacionalización, ¿no? Y yo creo que la escuela ahora, 25 años, yo a veces lo veo, es la edad de mi hija, el mundo ha cambiado mucho. 25 años, un arquitecto que queda antiguo, como se quede en los 25, queda inmediatamente fuera de ese lugar. Es decir, hacia dónde van los planes de estudio, hacia dónde van las preocupaciones de la gente joven. Es cierto que la escuela ha posibilitado el edificio, es decir, hay un concepto, la enseñanza de la arquitectura, y otro que a mí me gustaría citar, que es la arquitectura como enseñanza, o el espacio público como enseñanza. Debe ser una exigencia cuidar las ciudades, estar atenta a los responsables municipales, a que sea un medio de educación. Y yo creo que en esto la escuela, el edificio, todos hemos percibido, está sirviendo como educación también. Y esto es muy importante porque aquí se forman los futuros arquitectos, es decir, los arquitectos que mañana diseñarán los edificios, las ciudades o los problemas. Por lo tanto, yo lo que sí y públicamente voy a aprovechar para pedir disculpas y comprensión por todos los trastornos que causé siendo director, pero que entendáis, y yo creo que debéis de entender que surgimos en un despacho triangular en López Argueta, vecino a política, y luego pasamos, por recordar, a Bellas Artes, donde pasamos mucho calor porque hubo una reivindicación de los modelos con la calefacción y nosotros estábamos en un altillo, con lo cual el calor era mayor. Luego volvimos a arquitectura técnica, a la cual quiero recordar con enorme cariño porque ahí fue los inicios, yo creo que fue el germen. Sin esa escuela de arquitectura técnica no hubiera sido posible crear, y aquí está Emilio Herrera, que fue director, ese germen fue fundamental para la creación de la escuela, con toda la incorporación o la apuesta de personas jóvenes. También quiero decir que la universidad subimos también tener una autonomía frente al colegio, es decir, en ese momento crear algo debe ser libre, y eso también creo que es una disposición que se tuvo muy presente. Y luego se planteó el proyecto, el concurso, todo está ahí reflejada, la historia, hasta llegar a hoy que continúa, ¿no? No es un punto, es un punto y seguido, y bien, ciertamente que yo creo que cualquier centro, si cogiéramos derecho o medicina, los inicios pues serían muy parecidos, ¿no? Yo quería insistirte, en el año 98 hubo un punto crítico que fue el concurso de ideas, ¿no?, que tú has mencionado. ¿Cómo se vivieron esos momentos en la escuela? Es decir, el hecho de convocar un concurso internacional, además,
en una escuela emergente como era la nuestra? Pues muy difícil. Yo creo que hay gente aquí que lo puede y lo vivió, de Antonio Gómez Blanco, que gestionó el concurso desde el interior, con inscripciones, incluso a nivel económico, no era fácil. Yo creo que eso también hay que agradecer los servicios de la universidad que nos ayudaron y desde la propia administración, pero también el impulso de profesores que están, Alejandro Muñoz, Cayuela, Juan Domingo, que hicieron un dossier de difusión. El hacer un concurso creíamos que era importante en una escuela de arquitectura. El concurso es un elemento muy importante de competir el arquitecto. En segundo lugar, se dio vía a ideas para que la gente joven, no era fácil, y luego también currículum para asegurar que se pudiera tener, o por lo menos una representación mediante que la gente joven no estuviera al margen, y también el currículo que facilitaba. Y luego lo que sí preocupó, yo entonces empezaba a entender la ciudad. Y bueno, ya Lorca hablaba de esto, ¿no? Granada ha dejado pasar muchas cosas, ¿no? Se ha recreado en lo pequeño. Fuimos ambiciosos, ¿no? Es decir, el hecho del concurso era tocar lo que yo siempre percibí, que es la falta de unidad en los proyectos. Y quisimos que quienes decidieran el concurso se comprometieran. Por eso estuvo la Junta de Andalucía. Hay que agradecer a Víctor Pérez Colano, que financió los premios, condición del rector, si no, no había concurso. Segundo lugar, el alcalde de la ciudad, que era de otro partido político, y algunos recordaréis, Gabriel Díaz Verbel, personaje muy singular, pero que estuvo y apoyó lo que saliera del concurso. La Consejería de Cultura, representado por Enrique Moratalla, que era delegado, porque era muy importante que la Comisión de Patrimonio no pusiera impedimentos. Tantas veces, a veces se dice que la falta de ese acuerdo. Y luego, fundamentalmente, personas del mundo de la arquitectura. Yo recuerdo que había un arquitecto suizo, Luigi Snozzi, estaba Fernando Ramos, que era el presidente de la enseñanza de la arquitectura en la UIA, en la Unión Internacional de Arquitectos, sobre la enseñanza, y Antonio González, que era el jefe del Servicio de Patrimonio, persona, un andaluz catalán muy importante en el patrimonio de España. Y todos los estudios previos, que era condición de tenerlo para lograr el 1% cultural, porque luego vendrían dificultades económicas, como todo, pero esto es parte de la historia y está ahí. Se hicieron desde el apoyo de mucha gente desde la escuela, es decir, la escuela participó muy activamente. Bueno, estamos ya en la penúltima mudanza y yo recuerdo que estaba ya trabajando en el equipo con Javier Gallego y me comentó: nos vamos a ir un año antes de que empiecen la obra, vamos a hacer la mudanza para que no haya problemas y se puedan comenzar la obra. Tuvimos 13 años después esperando volver, pero al final volvimos, ¿no? Bueno, pues hicimos esa mudanza y un nuevo director, Juan Calatrava, desde el 2004. Tengo un pequeño vídeo, si quiere, introductorio, que grabé para que los que estuvimos allí recordemos. Va a ser muy cortito y veamos de dónde venimos, dónde estábamos en la carretera de Málaga y qué personas estaban por allí y qué espacios estuvimos colonizando, ¿no? Lo vemos y ahora continuamos. Si esto quiere pasar.
Bueno, Juan, te toca tu periodo de 6 años como director de la escuela, en aquel edificio en el que, podemos meternos con el edificio, pero el ambiente universitario era muy intenso, ¿no? Espacios más pequeñitos, cosa que ha cambiado en este edificio, donde ya los espacios son más generosos. Allí nos rozábamos mucho, ¿no? Bueno, todo tuyo. Bueno, pues mi experiencia de esos 6 años, de 2004 a 2010, pues si queréis empezamos por lo del edificio también. Son muchas cosas de las que hablar naturalmente, pero yo recuerdo cuando en mi acto de toma de posesión, el entonces rector David Aguilar, recuerdo que dijo, bueno, Juan, durante tu mandato ya por fin os vais a ir al hospital militar. Transcurrió mi primer mandato, en la segunda toma de posesión ya era Paco Lodeiro el rector y dijo, bueno, Juan, ahora sí, ahora en este mandato os vais a ir al hospital militar. Bueno, llegó el siguiente director, Amadeo, y en la toma de posesión Paco le volvió a decir, bueno, ahora ya sí que sí. Pues nada, llegó por fin Emilio Herrera y ya con él, sí, por fin en 2015 nos vinimos aquí. A este proceso le pasó pues todo lo que le puede pasar a una obra, eso lo sabemos los que hemos estado. Tú puedes hacer una lista de cosas que le pueden pasar a una obra, ir punteando y todo ello ocurrió aquí. Pero como decía José María, pues hay que quedarse con lo bueno. Como se suele decir, bien está lo que bien acaba. Estamos aquí muy bien y también tuvimos unas vivencias extraordinarias en aquel edificio. Yo creo que supimos sacarle a aquella birria de edificio, supimos sacarle el jugo de una manera extraordinaria entre todos. Ahora que se han visto imágenes de la biblioteca, ese espacio tan pequeñísimo, casi doméstico para una biblioteca, en fin, tantas cosas, pero al fin y al cabo yo creo que pudimos hacer medianamente bien nuestra labor en aquel momento. De otras vivencias de mi etapa de director, pues yo sobre todo lo primero que quiero decir es que tengo un recuerdo de inmenso agradecimiento a todo lo que me dio esa etapa. Primero a Javier Gallego, que cuando yo me vine de la Escuela de Madrid, donde daba clase, pues nada más aterrizar por aquí, me propuso que fuera subdirector en su equipo. Acepté, encantado de echar una mano en lo que pudiera, y así transcurrieron 9 años, en los que fui subdirector, más otros 6 como director, son 15 de gestión. Ya está bien, ya estaba más visto que la mar, así que yo creo que también hubo algo de alivio cuando desaparecí en 2010. Pero como decía, un agradecimiento inmenso por muchas cosas, a Javier Gallego, a la Universidad de Granada. No era tan fácil, alguien como yo, que estaba dando clases en Madrid, pues conseguir engancharme al reto de esta escuela que empezaba, como era mi ilusión. Y agradecimiento sobre todo al conjunto de la escuela, de los arquitectos, de los compañeros, entre otras cosas, porque os habla un no arquitecto, eso casi todos lo sabéis. Yo no soy arquitecto, he sido siempre aquí un intruso muy bien tratado y muy bien acogido. Muy querido también, ¿no? Bueno, esa ilusión me hago. Y claro, yo era una cosa rara que alguien no arquitecto llegara a ser director de una escuela de arquitectura, y recuerdo que me pasaba la vida dando explicaciones por ahí, y la gente me decía, pero ¿cómo te llevas con los arquitectos? Y yo les decía, oye, de verdad, créanme, que son buena gente, en el fondo, que no son como los pintan por ahí. Así que agradecimiento inmenso. Aprendí un montón, primero con Javier Gallego, después en el día a día de la dirección. Tengo que decir también que la cosa la tuve muy fácil porque tuve un equipo de dirección de lujo a lo largo de mis 2 mandatos. Muchos están aquí, algunos están aquí muy cerca, y yo creo que conseguimos crear un equipo de dirección sólido que a mí me facilitó mucho las cosas.
Vivencias, pues tengo, hay de todo, buenas y malas. Antes hablábamos y decíamos hay que quedarnos con lo bueno, sobre todo porque hay que mirar al futuro. Mi época fue la época de la discusión del plan de estudios y aquello fue durísimo. Yo me acuerdo en las reuniones de directores, el colega del País Vasco, que era un tío muy gracioso, me decía, yo creo, ¿tú te acuerdas de esa época que el problema de un director, de un decano era a ver qué conferencia vamos a dar o cosas de este tipo? Y estábamos ahí con el tema del plan de estudio. Lo del plan de estudio fue duro, fue una discusión muy dura, como no podía ser menos, porque se debatían sobre distintos modelos de escuela, sobre ideas muy legítimas que cada uno tenía en su cabeza. Allí en ese proceso fue absolutamente indispensable la ayuda de muchos, pero en especial de Antonio Gómez Blanco, que fue el encargado de llevar adelante todas estas negociaciones, llamémosle, y fue un proceso que en aquel momento para mí fue personalmente y académicamente tremendamente duro, porque llevó a discusiones y a enfrentamientos no personales, pero sí enfrentamientos conceptuales duros con personas que eran muy queridas para mí. De allí salió ese plan que no nos satisface mucho a ninguno. Creo sinceramente que fue uno de los posibles mejores planes que se podían sacar de aquel proceso, pero eso no quiere decir que esté satisfecho en absoluto. Sí estoy satisfecho de una cosa, que después de todo lo duro que fue aquel proceso, personas con las que en aquel momento tuve discusiones a cara de perro siguen siendo mis amigos y no hemos roto las amistades. Creo que supimos diferenciar muy bien estos aspectos, y todo eso está muy bien. Otras cosas que podría destacar, pues por ejemplo, el empeño que siempre hemos tenido en esta escuela con la biblioteca. Eso lo heredé de Javier Gallego y lo continuamos. La biblioteca siempre ha sido la niña mimada de esta escuela y el papel de Luis Carlos Izquierdo, el director de la biblioteca durante muchos años, pues ha sido fundamental. Sin duda lo seguirá siendo ahora con Sole, su sucesora, Soledad Jacobi. Y siempre hemos procurado, siempre hemos tenido conciencia, primero Javier, luego yo, después los sucesivos directores. Ahí se ha creado un pozo y yo creo que pocos centros, no me atrevería a decir ninguna, pero pocos centros universitarios pueden decir que en 25 años han constituido la biblioteca que tenemos nosotros hoy y que seguirá ampliándose y creciendo y demás. Y próximamente también pues haremos una exposición que demuestre un poco todo esto. Cosas que han quedado por el camino, tampoco quiero hacerme pesado y voy a terminar ya, pero cosas que han quedado por el camino, pues lo ha mencionado antes el director. Seguimos con la dolorosa herida de no tener un programa de doctorado. La investigación ha mejorado mucho en esta escuela. Comenzó, al principio no había tradición ninguna de investigación, en mi época comenzó algo, se leyeron muchas tesis después y demás, pero seguimos con esa tremenda asignatura pendiente de no tener encaje en los programas de doctorado. Las dificultades son enormes, las situaciones a veces son kafkianas. Yo cuando viene a verme gente que quiere que le dirija la tesis y le explico que tienen que inscribirse en el programa de Ingeniería Civil, pues no lo entienden. No porque tengamos nada contra nuestros compañeros de Ingeniería Civil, sino porque en su momento aquello se llamó Ingeniería Civil y Arquitectura y por una decisión delirante pues se cayó la arquitectura. En fin, es una herida que tenemos ahí y que tenemos que sacar adelante. Mi época también coincidió, tengo que decirlo, con los inicios, me pilló a la mitad más o menos, con los inicios de una crisis económica que determinó que no hubiera plazas de profesorado para nada. Y ese traje al que aludíamos antes, que nos queda mal, que se nos está quedando pequeño, pues aquella época fue terrorífica. Son cosas que se van superando poco a poco con el esfuerzo de todos. Y yo ya sí, pues creo que voy a terminar ya diciendo que desde luego
di todo lo que pude, no sé si suficiente, poco o mucho. Recibí mucho, creo que en las columnas del debe y el haber de estas cosas yo salgo claramente beneficiado. Estoy convencido de que recibí mucho más de lo que di. Y bueno, luego después de mí pues han venido otros directores que han sido fundamentales también para toda esta consolidación, y me parece que me sitúo muy a gusto en este eslabón, en esta cadena donde primero está el eslabón fundador de Javier Gallego y luego estos espléndidos compañeros que me han sucedido. Juan, has comentado y ha hecho, creo que un punto importante en tu mandato, que fue la redacción del plan de estudio. En esos momentos convulsos que fueron, pues también con el apoyo del Colegio de Arquitectos, que estabas tú de decano, hubo una serie de manifestaciones en Madrid donde fuimos en tromba, profesores, estudiantes. Vamos a ver un pequeño vídeo, cortito también, que muestra, fue en el 2009. Íbamos con los médicos, era una manifestación. Bien, nuestro siguiente invitado es cronológicamente Amadeo Benavent, que no ha podido venir por razones familiares, que está en Madrid, pero él estuvo de director de 2010 a 2012, pero nos ha enviado una grabación que ha hecho para saludarnos y contarnos su experiencia durante esos años. Vamos a verla.
Buenos días, rectora, director y exdirectores de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada. En primer lugar, quiero pedir disculpas por no poder estar hoy con todos vosotros. Lo he intentado por todos los medios, pero al final ha sido imposible compatibilizar el viaje a Granada con las responsabilidades familiares. En cualquier caso, agradezco profundamente a José María que me haya dado la oportunidad de poder participar, aunque sea a través de esta grabación, recordando pues mi paso por la dirección de la escuela, que fue un paso breve, fueron 2 años, pero que yo diría que bastante intensos. Bastante intensos y marcados por 2 hechos importantes, por 2 asuntos importantes en los cuales voy a centrar esta corta intervención. El primer asunto fue el tema de las obras de la nueva Escuela de Arquitectura en el Campo del Príncipe, en el Hospital Militar del Campo del Príncipe. Y el segundo asunto fue el tema de la reestructuración de los estudios de arquitectura dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior y del Plan Bolonia. Estos 2 asuntos habían generado una respuesta muy importante por parte del alumnado, que estaba literalmente en la calle, a través de manifestaciones o incluso impartiendo. Habían sacado las mesas y los tableros de dibujo a la caleta para impartir allí las clases en señal de protesta. Y voy a referirme a estos 2 asuntos. Empezando por el tema de las obras en el Hospital Militar. En el momento en el que accedo yo a la dirección, la situación era de unas obras paralizadas desde que la primera empresa había decidido dejarlas o renunciar al contrato, y unas obras que llevaban ya muchos años deteriorándose y una situación enquistada que no tenía vías de solución y que generaba una tremenda desesperanza en el propio alumnado y, por supuesto, en el profesorado y en el PAS, porque estábamos en una situación, en una escuela en la carretera de Málaga, ocupando un edificio que no estaba preparado para la Escuela de Arquitectura y en unas condiciones que eran todo menos las adecuadas para poder desarrollar este tipo de estudios. Cuando yo accedo, repito, a la dirección, además la situación era un tanto complicada porque las personas del Ministerio de Vivienda, que habían sido los interlocutores hasta entonces con la universidad, habían sido relevadas. Al cabo de poco tiempo el Ministerio de Vivienda desapareció y quedó dentro del Ministerio de Fomento. A todo eso se unió el tema de la crisis económica y los recortes, con lo cual el panorama era realmente desalentador. Las primeras reuniones que tuve con el rector entonces, el señor Francisco Lodeiro, estuvieron centradas exclusivamente en el tema, o prácticamente en exclusiva en el tema de las obras, y quiero decir, en honor a la verdad, que desde un primer momento la predisposición del rector Lodeiro a resolver el problema fue total. Bueno, a partir de entonces empezaron una serie de reuniones con el Ministerio para intentar salvar uno de los problemas fundamentales, que era el incremento de coste que tenían esas obras y que, bueno, sobre el papel no estaba en absoluto claro cómo se iba a repartir ese incremento de coste entre el propio Ministerio y la universidad. Por otra parte estaban los requisitos que el Ministerio intentaba imponer a la universidad, algunos de ellos eran difícilmente asumibles para poder cofinanciar las obras. Y en definitiva, todos estos problemas se acabaron resolviendo gracias a una actuación, repito, muy intensa del propio rector y también de 2 personas que quiero resaltarlo aquí, que fueron entonces vicerrectora de Infraestructuras, Begoña Moreno, y el que entonces era su mano derecha, mi buen amigo Joaquín Pasoras. Bueno, al final el
el rector puso sobre la mesa los fondos que hacían falta para poder resolver el problema y retomar las obras. Si no recuerdo mal, a principios de 2011 se licitaron y después, a mediados de octubre del mismo año, se firmó el acta de iniciación de las obras, que fue pues, el inicio de la marcha atrás, que concluyó pues, con la maravillosa escuela con la que cuenta actualmente los estudios de arquitectura en Granada. Un edificio emblemático y que sin duda debe ayudar y debe estar ayudando a revitalizar también toda la zona del campo del Príncipe. De esa manera la escuela volvió al lugar en el cual se había iniciado. Quiero recordar de forma anecdótica que yo empecé en el año 2000 en la Escuela de Arquitectura de Granada cuando estaba en el campo del Príncipe, y recuerdo con cariño que, por ejemplo, las prácticas con ordenador de una de mis asignaturas pues las hacíamos en una sala que había en la última planta del edificio, y a la cual había que acceder por unos pasillos que no tenían iluminación y teníamos que ir, pues, por ejemplo, con linternas. Una situación completamente distinta, obviamente, a la actual. Bueno, y del tema este no voy a comentar nada más. Me gustaría brevemente decir algo sobre el otro aspecto importante, el otro asunto importante que marcó mi etapa de director en la Escuela de Arquitectura, que fue el tema de la reestructuración del plan de estudios de arquitectura. A principios de abril, si no recuerdo mal, el 10 de abril del año 2011, la Junta de Escuela, siendo director Juan Calatrava, había aprobado el plan de estudios de grado de arquitectura en un esquema de 5+1, que entonces era el que pensábamos, profesorado, alumnos, que era el que mejor se encajaba al concepto de estudios integrados que estábamos defendiendo, pero era un esquema 5+1 que no encajaba en el marco legal que en ese momento existía en España. Por otra parte, la conferencia de directores de escuelas de arquitectura estaba fuertemente dividida en dos bloques: los que defendían un esquema de 4+2 y los que defendíamos un esquema de 5+1, repito, porque era el más cercano al concepto de estudios integrados que defendíamos. Bueno, en un principio la posición del 4+2 era claramente dominante y revertir esa situación fue complicado. Y tengo que decir que se pudo conseguir fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, por la reacción de los estudiantes, es decir, la fuerte movilización de los estudiantes, especialmente los de las escuelas de arquitectura de Granada, de Sevilla y de Madrid. Y en segundo lugar también por la acción conjunta que llevamos a cabo estas tres universidades de cara al Ministerio y de cara a convencer dentro de la propia conferencia de directores al resto de escuelas, ¿no? Bueno, todo aquello concluyó con unos reales decretos que configuraron los estudios de arquitectura en el esquema de 5+1 que conocemos actualmente. Y ahora, desde la perspectiva que da el tiempo y también desde mi experiencia impartiendo clases no solamente en estudios de arquitectura, sino en estudios, por ejemplo, de ingeniería industrial, donde estoy actualmente, que siguió un esquema de 4+2, en mi opinión, el problema o los problemas, la desintegración que han sufrido estas carreras técnicas en un esquema de grado más máster, a mi juicio está lejos de haber sido, está lejos de ser algo que haya mejorado esas carreras técnicas. Más bien diría lo contrario. Independientemente del nombre que se les asigne a cada uno de los tramos de estos estudios, y sin olvidar que estamos dentro de un contexto europeo y eso tiene sus implicaciones, sus obligaciones,
Lo que creo que es importante y que es un trabajo todavía que hay que seguir realizando, lo que creo que es importante es integrar estos estudios, darles una coherencia en esos dos niveles de grado y máster, y esta coherencia pasa no solamente por los contenidos, sino también por a nivel de gestión del grado y gestión del máster dentro de la propia universidad. Y quiero terminar pues reiterando lo que he dicho al principio, mi felicitación a la Escuela de Arquitectura, a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada en su 25 cumpleaños, y mis mejores deseos para que siga en esta senda de excelencia y de generar los mejores arquitectos. Buenos días. Emilio Herrera, mi antecesor, de 2012 al 2016, te tocó también una época complicada, la última mudanza, por fin, ¿no?, en nuestro edificio nuevo. Y después otro punto importante, ¿no?, el máster habilitante se puso. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia durante ese tiempo. Sí, evidentemente. Ahora. Todo se traduce en un momento determinado a las vivencias. Y las vivencias tienen aquello tan bueno de dulcificar los momentos difíciles y mantener aquellos que no lo fueron tanto. Yo tengo que decir que un poco globalmente, para entrar en lo concreto de tu pregunta, que la magnífica posición de prestigio, de solvencia, de reconocimiento nacional e internacional que tiene esta escuela es una labor de absolutamente todos los que hemos participado desde el principio, de la comunidad universitaria, alumnos, profesores, PAS. Sin el granito de cada uno de ellos, esto evidentemente no se... Los directores, primero acompañados de unos equipos sin los cuales no hubiéramos podido hacer nada, nos ha tocado una época, y nuestra gestión ha estado marcada por la coyuntura, por aquellos aspectos que hemos tenido que desarrollar porque llegaban en ese momento, y no cabe duda que con una impronta o con una orientación más o menos personal del director y de su equipo, pero tengo que dejar claro eso, sobre todo cuando, por lo que he dicho de la vivencia, probablemente me voy a referir más a lo positivo que a los momentos difíciles. Vaya que, por tanto, para todos, para la comunidad y también para los diferentes equipos rectorales que han ido participando, en los que hemos tenido un apoyo, sobre todo para determinadas cuestiones, absoluto. Efectivamente, me tocó el último, pienso que definitivo, traslado. Yo, en cuanto a ese tema, de una manera, por lo vivido, muy personal, por la vivencia, tengo que hacer una clara división. Lo que supone en un momento determinado terminar las obras de la escuela y lo que supone posteriormente a ello la mudanza. Y son dos cosas bien distintas. Cuando yo accedo a la... una característica, también he tenido la suerte, y lo digo así, en ningún momento he sentido que restara de una parte a otro, de alternar responsabilidades de gestión en lo profesional y en lo universitario. Antes de ser director de la escuela había sido decano del Colegio de Arquitectos de Granada por segunda vez, lo había sido antes de Andalucía Oriental, y en lo universitario he tenido una dirección de centro y también la dirección del departamento coincidente con la dirección de la escuela de Juan Calatrava. Eso también produjo vínculos importantes para el devenir, para el desarrollo de la escuela. Como digo, en el tema del edificio, lo primero que había es que acabar. Cuando llegué me encontré una situación bastante delicada, una situación de tensión entre los agentes, es decir, en términos legales, que participaban en este proceso. Se había llegado a solicitar en un momento determinado desde Granada el
cese o la rescisión del contrato a Víctor López Cotelo. La Dirección General de Arquitectura en aquel momento dijo que eso suponía rescindir la participación de la dirección en esta situación, con lo cual la cuestión, bien, me di cuenta que todo habían sido malentendidos, todo habían sido situaciones y pudimos restituir esas buenas relaciones. He dicho ya en múltiples ocasiones que tuve siempre el apoyo, me sentí totalmente respaldado por nuestro rector, Paco González Lodeiro, y también por la vicerrectora de Infraestructura, Begoña Moreno, y su equipo, Pasol, tal. Esto fue fundamental. Sin ese apoyo no se hubiera podido. Tengo que decir que desde la mayor y mejor buena voluntad también había situaciones complicadas dentro de la propia universidad. La gerencia no hizo nada fácil este proceso de terminación en aquel momento, en contra, como digo, de decisiones del propio rector. Eso es lo que me daba fuerza. Sabía que iba... Bueno, conseguimos restituir las buenas relaciones. Víctor López Cotelo empezó a disfrutar en la relación también con la escuela. La escuela empezó a participar en ese final de la obra. Yo disfruté pudiendo acompañar a Víctor, incluso en alguna ocasión a su equipo, en algún momento que él no, en las visitas de obra. Bueno, para mí fue una experiencia desde la universidad y desde lo profesional como arquitecto tremenda. Hubo un momento de zozobra, es una de las características también de mi periodo. Había empezado antes, pero fue quizá donde la crisis se dejó notar más. Llegó a cuando estaba muy a término la finalización de las obras de la escuela, llegó a plantearse por el Ministerio la imposibilidad de introducir una última anualidad que hacía falta para acabarla. Esto era un desastre. Cuando la escuela estaba prácticamente acabada, cerrarla hubiera sido retrotraer en años, en costes, bueno, con primero la garantía del rector. Si el Ministerio no puede, la universidad va a acabar la obra, y con una enorme gestión. Puedo decir que estuve 3 veces con la ministra de Fomento en aquel momento, Ana Pastor, posterior presidenta del Congreso de los Diputados. Estuve en repetidas ocasiones con el director general y prácticamente en llamadas semanales con el subdirector general, Javier Martín, que era la persona del Ministerio encargada de tener esto. Por tanto, fue una gestión muy intensa, pero muy satisfactoria en cuanto a los resultados. Como anécdota, puedo decir que cuando dentro de este proceso de ir haciendo que las cosas rodaran a mayor velocidad, en algún caso incluso apretando tuercas al propio Víctor, que en beneficio de tener acabado y digamos, situaciones imponía mayores plazos, bueno, pues cuando en un momento determinado ya se decidió que la escuela se inauguraba, concretamente el 14 de abril del 2015, queríamos inaugurarla con actos netamente académicos. De hecho, el primer acto fue una lectura de una tesis doctoral. Esa misma tarde, una mesa redonda de un corte parecido a la que hoy tenemos, y al día siguiente comenzaba un congreso internacional cuyo director era Juan Calatrava. Bueno, pues la tesis se leía a las 12 y a las 11 menos algo salían los inspectores municipales de hacer la última revisión. Contábamos ya con todos los informes sectoriales por escrito favorables, por tanto no nos jugamos nada, pero repito que salían y que de alguna manera, venga, que se vayan rápido, que tenemos que pasar al segundo acto del día. Éramos ocupas nuestra propia escuela, ¿no? Casi en aquel entonces, ¿no? En cierta medida. Yo recuerdo, antes se ha citado que en algún momento facultades de gran impronta como medicina o como derecho pudieron empezar parecido. Yo tengo el conocimiento de que cuando se había acabado la facultad de medicina, lo que ahora es el espacio quinto centenario, pero por una serie de razones no se ocupaba, incluso parecía que podía ser dedicada a otras cuestiones por el régimen imperante en aquel momento, y el decano en ese momento de la Facultad de Medicina,
que se ubicaba en el Hospital de San Juan de Dios, anexa al Hospital de San Juan de Dios. El decano, el catedrático Miguel Guirao Gea, con el grupo de alumnos recorrió, como ahora hace en el inicio del curso, la procesión académica, recorrió el trayecto desde San Juan de Dios hasta la Avenida de Madrid, donde está para tomar posesión, para constituirse en Ocupa. Estamos hablando de una situación de recién acabada la guerra civil con el régimen existente en el momento, y lo hicieron así. Y de esa manera entraron, y la Facultad de Medicina fue, en cuanto al edificio también, por tanto, no dificultades siempre la ha podido haber. Bueno, de esta manera se consiguió inaugurar, y ahora venía la segunda parte, el traslado. Eso suponía también un segundo nivel de dificultad. En el periodo que me tocó dirigir la escuela, se estaba implantando el grado, cuyo plan de estudio ya se ha comentado, se había aprobado en el periodo del director Juan Calatrava. De hecho, se implantó, se terminó de implantar, y en su mayor parte en ese tiempo. Por tanto, durante el periodo coexistían el plan antiguo, el plan arquitecto y el plan grado en arquitectura. Nombre que, por cierto, no se adecuaba totalmente a la legalidad. El traslado suponía no venir con, por así decir, un nivel o un sistema de ocupación de aulas propio de un plan, sino que venía en un momento de amalgama, plan con asignaturas anuales, plan con asignaturas semestrales. Esto fue una dificultad tremenda. Pedimos disculpas en muchas ocasiones al profesorado, porque esa dificultad que hubo que resolver con muchas horas de trabajo y de dedicación, especialmente de la secretaría de mi equipo y de la dirección académica, de ordenación académica, pues se consiguió traer, pero como digo, con mucho esfuerzo y no sin algún tipo de protesta hasta que todo se fue. De hecho, la verdadera consolidación en cuanto a ese traslado, en cuanto ha sido ya una labor del equipo que tú diriges, es decir, que hemos terminado o estamos terminando incluso de producir ese tema. En aquel momento el reparto de los espacios a departamentos y tal, bueno, pues se hizo con un cierto equilibrio, con una cierta... me han criticado bastante los miembros de mis compañeros del Departamento de Construcciones Arquitectónicas, que nos quedamos con lo peor. A lo mejor fue, de alguna manera, sin un truco, lo que hizo que no se produjeran grandes protestas en cuanto a lo demás. Bueno, aparte de en mi mandato de estos dos temas, finalización de la obra y traslado, tengo que decir que la implantación del máster constituyó en lo académico lo fundamental. Había que crear el plan de estudio, para lo que tuvimos una relación fuerte con escuelas que siempre nos han servido un poco de guía o de patrón, probablemente más que de la de Sevilla. Tuvimos una fuerte relación, sin dejar fuera a Sevilla, pero teníamos una gran relación con la Escuela de Madrid, con la Escuela de Valencia, también, como digo, la de Sevilla. Estas tres escuelas formaron en sucesivas jornadas de información, pues, una base para, a partir de ella, constituir el plan de estudios, elaborar el plan de estudios del máster. Plan de estudios, por otra parte, muy determinado por la normativa legal en cuanto a sus créditos, en cuanto se dedica a cada tecnología, asignaturas proyectuales o el trabajo fin de máster, en nuestro caso, proyecto fin de carrera. Bueno, pues conseguir elaborar el plan a tiempo, conseguir que lo acreditaran, conseguir una serie de cuestiones. La rectora conoce también ese tema, con debates de larga duración para conseguir, por ejemplo, que todos los alumnos del grado en esta escuela pudieran matricularse en el máster. No era así al principio, como todos los másteres iba a tener un número de plazas y los que tuvieran mejor expediente total se matricularían, incluso de otras escuelas. Dijimos, nos negamos, es decir, en absoluto, y esto se consiguió.
entendía que era un fraude, una estafa a quien había venido a esta escuela para hacerse arquitecto, acabar el grado que no da atribuciones y decirle no entra en el máster. Por tanto, bueno, esto, como digo, a través de un debate muy intenso y muy largo, pero se acabó entendiendo y se admitió. Bueno, pues esta implantación de este máster que para mi equipo no era sino algo provisional, puesto que entendemos que la estructura de esta titulación es la de 6+0, es la de medicina. Eso justificaba también esa relación en el momento de las manifestaciones, ¿no? En Madrid, de las manifestaciones con medicina. Queríamos igual 6 años en los cuales salieras con un nivel, evidentemente, de meses de 3, ¿no? De máster, pero bueno, conseguimos algo. Conseguir el 5+1 ya fue poner una pica en Flandes. Ese momento lo viví como decano del Colegio de Arquitectos, colaboramos íntimamente con la escuela, financiamos bastante de los traslados multitudinarios que hubo. Puedo decir que en alguna manifestación hasta 13 autobuses salieron de Granada de estudiantes de Granada. Granada, Sevilla y Madrid fueron las 3 escuelas que se posicionaron de una manera más importante en todo este tema. Bueno, pues, como digo, una época muy intensa, de la que tengo y tendré grandísimos recuerdos, y tengo también, a partir de ella, ya lo eran en algún caso antes, grandes amigos, y que no entiendo sin la colaboración de todos ellos. Muchas gracias, Emilio. Y ya para finalizar, pues como hemos estado contando la historia de los 25 años a través de su edificio, vamos a ver un último vídeo y ya acabamos la mesa redonda, un vídeo hecho por la universidad, por el Servicio de Audiovisual de la Universidad, un vídeo magnífico. Creo que desde el punto de vista cinematográfico y arquitectónico muy interesante, muy bien realizado, que no creo que muchos no lo habréis visto, está en la página web de la universidad. Lo vamos a ver y ya damos por concluido. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Comenzamos ya la lección magistral.